Hola, buen día para todas y todos. En esta oportunidad tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se descarga y diligencia el formato de acompañamiento para modalidad propia y situaciones especiales, contacto sin contagio? Pues bueno, en el cómo se descarga y el cómo se diligencia vamos a hacer el ejercicio en vivo. Primero vamos a la página del ICBF, la sección de primera infancia, misionales, promoción y prevención, primera infancia, y ubicamos el formato que está en la parte de lineamientos. Realmente está después del de acompañamiento telefónico, como bien se aprecia en esta oportunidad. Le damos clic y automáticamente descarga. Esto depende mucho de la velocidad del internet de cada quien, pero créanme que el formato es tan liviano que no puede tardar más de un minuto. Lo abrimos y empezamos a realizar su diligenciamiento. ¿Por qué comenzamos por acá? Por la importancia de que no trabajemos formatos en memorias o en correos electrónicos, ya que en algunas oportunidades estos presentan errores y se actualizan en la página, en el portal, y como tal el descargarlo siempre antes de diligenciarlo nos garantiza trabajar la versión más actualizada. Y por aquello de que si tiene errores no se lo andamos compartiendo a los compañeros o a las entidades, y también las invitamos a que siempre realicen la descarga de la información. La versión que tenemos en este momento es la versión 1 del 31 de marzo del 2020. El nombre pues aquí aparece amplio. En un reconocimiento como muy global de las características físicas nos damos cuenta que a diferencia del formato de acompañamiento telefónico, no se diligencia con encabezados en la parte superior, tampoco se consolida la información y no viene firmado, no tiene espacio para firma. Realmente tiene unos responsables de la información, eh, pues que realmente es más de quienes nos la aportan. Puede ser diligenciado por cualquiera de los profesionales del equipo, siempre garantizando la calidad de la información en el diligenciamiento, como vamos a apreciar a continuación. Ahora, la fecha del acompañamiento. La fecha del acompañamiento para quienes impriman el documento y lo diligencien manual, pues se van a dar cuenta que aquí hay unas pequeñas letras de color gris eh, que nos orientan en el orden correcto, día, mes y año. No sé si se alcance a ver bien ahí por todos, pero así viene el instrumento, como ustedes bien se acaban de dar cuenta en la descarga. Ahora, ¿qué pasa con estas fechas en este color? Pues que cuando lo estamos diligenciando de manera digital, como bien pueden apreciar acá y en donde estoy parado, colocamos la fecha del día de hoy que corresponde al día 8 del mes 4 del año 20. Automáticamente me hace la conversión y ajuste. Queda 8 de abril del 2020, pero por su color no se aprecia, entonces sencillamente venimos, le cambiamos el color, el formato es amigable, se deja hacer ajustes en tamaño de letra, en los colores y demás, y esto nos facilita la posibilidad de su diligenciamiento. Luego continuamos al nombre de la UCA y al código Cuéntame. No le podemos colocar el nombre en diminutivo o como acostumbramos decirle o como mejor nos parezca, sino que realmente se debe marcar como nos aparece en Cuéntame junto con el código. Voy a colocar un nombre cualquiera. Vamos a colocar Familia Unida. Familias Unidas. Como enviar varios, entonces imagino que este en código Cuéntame debe existir como Familias Unidas 2 o 3, qué sé yo. Ahora que la letra está muy chiquita, que la quisiera tener un poco más grande, pues venimos acá, podemos ampliarla toda de manera colectiva o podemos simplemente ampliar la celda que queramos. El formato se deja hacer este tipo de modificaciones. Luego vamos al código Cuéntame. El código Cuéntame pues sería el código que nosotros tengamos presente en el RUB online. No podemos inventarnos un número, básicamente es el que corresponde ahí. Este dato es súper importante para la calidad del dato y el control y carga en la plataforma web. Vamos a diligenciar cualquier número para que nos demos cuenta que el mismo se deja escribir sin dificultad. Luego venimos a la comunidad. Pues es la comunidad como aparece en georreferenciación. No le vamos a cambiar el nombre, pues voy a colocar cualquiera para que tengamos en el ejercicio, pero como tal se debe marcar con el nombre que corresponde. Nosotros particularmente en Caldas tenemos territorios indígenas fuertemente para los lados de Río Sucio, Caldas y demás, pero no voy a colocar ninguno de los nombres que tenemos en la comunidad. Podemos a colocar cualquiera. Eh, en Vera, vamos con lo mismo, Unidos 2, Comunidad de los Emberas Unidos 2, tal cual aparece el nombre de la comunidad. Este dato pues usted lo tiene más claro, más vigente y más presente que nosotros, entonces
diligenciemos esta información conforme el dato de georreferenciación que sabemos que está en la zona. Lo importante es que veamos que el formato se deja diligenciar, se deja escribir. La estrategia de contacto concertada en el comité, este punto es súper importante porque mucha gente está colocando acá llamada al líder indígena, llamada al líder del resguardo, la llamada al líder de la comunidad, eh, cuña radial, pero no nos dicen qué dice la cuña radial, no se dice que se trabajó con el líder, no se dice que se trabajó con la persona que nos está apoyando con esta información, y el ítem de por sí sí es bastante claro cuando nos advierte cuál es la estrategia de contacto concertada en el comité operativo. O sea, no es la que yo me voy inventando de manera simultánea, sino que este formato tiene varias características. La primera, solo se emplea con autorización del supervisor del contrato. La segunda es que no, es que todas las estrategias que se ubiquen en esta celda realmente corresponden a las que ya fueron aprobadas en el comité. Es decir, yo no empiezo a inventarme estrategias conforme van pasando los días, sino que cada que vaya a emplear diferentes actividades, las mismas tienen que ser de conocimiento del supervisor del contrato, y así nos evitamos dolores de cabeza para que manejemos todos la misma información y hagamos un cargue efectivo sin dañar el formato. Entonces, en este caso vamos a colocar cualquiera, vamos a colocar una llamada telefónica al líder Jaivana frente a la campaña de autocuidado e higiene con la comunidad. O sea, en este caso, pues como tenemos múltiples estrategias que podemos escribir, de las que nos podemos referenciar, la idea es que seamos muy descriptivos en lo que estamos haciendo. Suponemos que esto ya fue previamente concertado con la comunidad. En este caso colocamos llamada telefónica líder Jaivana frente a la campaña de autocuidado e higiene trabajada con la comunidad. Esto previamente concertado con la comunidad, concertado en el comité, y aquí simplemente hacemos una descripción que sea un poco más detallada, decir simplemente llamada telefónica a Sutanito, porque finalmente el nombre de la persona que nos aporta el dato aparece en la siguiente celda. Aquí sí es muy importante que seamos muy descriptivos para que el formato no solamente sea la forma en la que nosotros legalicemos nuestras acciones, sino que además nos permita encauzarnos frente a las diferentes estrategias que han empleado para tener contacto permanente con la comunidad en aquellos escenarios donde no contamos con teléfono para todas las familias, y poder establecer comunicación directa con cada uno de ellos. Nombre de la persona, pues colocamos cualquier nombre no, perdón, el nombre de la persona que nos aporta la información. En este caso voy a colocar un líder que tengo muy presente de la zona de Río Sucio Caldas, pero pues esto es para todo Colombia. Esperemos que tengamos claros los nombres de las personas que nos están apoyando y aportando la información. En este caso sería Fabián Ladino, el líder Jaibaná del resguardo en Veras Unidos 2 de la comunidad Familias Unidas 2, que nos estaría aportando esta información de cómo se realizó la estrategia de autocuidado e higiene trabajada con la comunidad. Bueno, estos son datos de referenciación entre la estrategia, quién nos aporta la información, la ubicación de la comunidad y el código cuéntame, más la fecha. Como vemos, tenemos 24 celdas en las cuales podemos diligenciar el formato hasta que lo llenemos, antes de imprimirlo en quienes lo estén diligenciando de manera digital, o lo imprimimos y lo vamos trabajando de manera manual. Lo importante es que ampliemos entonces este campo para que en la transcripción manual pues se nos dé el suficiente espacio para colocar claramente la estrategia empleada. Si quiero le puedo ampliar la letra si lo estoy diligenciando de manera digital, y ajustarla según contenido, como bien se aprecia, no tenemos mayor dificultad. Luego venimos a los siguientes campos donde hemos presentado mayor dificultad en la realización de este formato, de este instrumento, básicamente porque venimos en muchas oportunidades
contagiados del formato de acompañamiento telefónico. Yo sé que la redacción del formato de acompañamiento telefónico difiere un poco con esta, pero finalmente la información que se recoge tiende a ser la misma y se carga en el mismo enlace. Continuamos con el diligenciamiento de esta información. Por ejemplo, acá la pregunta es número de personas que conforman su comunidad. Pues el líder Jaibana, si no tiene el dato exacto, pues me da un aproximado, el aproximado que él conoce. En este caso, pues coloquemos una cifra para que veamos que el formato se permite diligenciar. Aquí colocamos 425. Esta es la pregunta, es la que hace diferente el formato con el de acompañamiento telefónico, y es el reconocimiento de las mujeres gestantes. O más que el reconocimiento, la diferenciación de las mujeres gestantes de la totalidad de la población, ya que el formato de acompañamiento telefónico nos pregunta por menores de 5 años y nos pregunta por mayores de 60. Y la mujer gestante entra en ese grupo de los otros que no se discriminan en el formato de acompañamiento telefónico. Para el caso de este formato como tal, si pide el dato de las madres gestantes que tenemos en este instante, colocamos un dato, pues el que nos aporte el líder Jaibana, no nos lo inventamos nosotros. Él nos dirá, la persona que nos está aportando la información nos dirá el aproximado desde su conocimiento. Nosotros no tenemos que corregirlo ni decirle no, es que tiene que ser los que aparecen en cuenta, me tienen que ser los que nosotros tenemos localizados, tiene que ser los que hemos trabajado en el POAI en momentos previos. No, realmente es el dato aproximado que la persona que nos está aportando la información conoce. Luego venimos y nos preguntan número, estas dos preguntas son del formato de acompañamiento telefónico también, solamente que nos lo pregunta en el formato de acompañamiento por los menores de 5 años en el hogar y los mayores de 60 años en el hogar. En este caso es de la comunidad completa. Entonces tenemos niños y niñas de 0 a 5 años. Colocamos pues el dato, vamos viendo que el formato se deja diligenciar sin ningún problema. Personas mayores de 60, la información que nos aporte como tal el líder o la persona con la cual estamos contactándonos de la comunidad. Y listo, hasta acá nos habla de cantidad. Estas preguntas son claves que las tengamos muy presente porque son las únicas que nos hablan de cantidad de información, o sea, de cantidad del dato. Las siguientes preguntas, a diferencia del formato de acompañamiento telefónico, ya no nos piden cantidad, sino que nos piden contestar sí o no en la información concreta que se nos está requiriendo. Entonces empezamos con este. Conoce casos de niños y niñas enfermos con fiebre, tos, fatiga o cansancio. Si conoce, pone sí. Y ese sí se transcribe a través de un número. Miremos la lista desplegable y solamente nos da 1 o 0. 1 para sí, 0 para no. Si lo están diligenciando manualmente, es muy posible que cometamos la equivocación de colocarle sí o no. Es indispensable que si lo estamos haciendo manual respetemos los condicionantes que nos empieza a dar el mismo instrumento por aquello de la calidad del dato. Cuando se está haciendo el cargue de la información en el portal web, la información tiene que estar lo suficientemente clara para no cometer equivocaciones. Fijémonos que el instrumento nos da solamente respuestas numéricas, independiente de que sea para un sí o para un no. Si bien estas preguntas que no vienen resaltadas, que no vienen en negrilla, no se cargan directamente en el formulario web, las siguientes sí, y tienen exactamente el mismo instrumento de medición que corresponde a un número. Luego la siguiente pregunta es, ¿conoce casos de niños y niñas enfermos con diarrea? Si conozco casos, sí, pongo el 1, o si no he escuchado de ninguno, sencillamente la persona que me está dando la información dice no tengo idea, le ponemos un 0. Luego tienen acceso a agua para cocinar o tomar. No se trata de toda la comunidad, esta respuesta es sencilla. Si quien nos está dando la información vive y reside en la comunidad, pues si él tiene agua y acceso a agua para cocinar, pues esa información nos da más que suficiente para colocar que sí, porque asumimos que el resto de la comunidad la tiene, y si él tiene la información precisa de que todos tienen abastecimiento de agua, pues con más razón colocamos el 1 que corresponde al sí. Tienen acceso a frutas y verduras, bien sea porque la siembren ellos, porque la cosechen ellos, o porque tengan centros de abastecimiento cercanos. Se coloca 1 para sí, 0 para no. Es exactamente la misma forma de responder cada una de las preguntas, con eso nos evitamos equivocaciones. Siempre vamos a ver el final de la pregunta 1
o 0. No tenemos opción de colocar más números. Sé que aquí se presentan confusiones. La idea es que tratemos de minimizar al máximo estas equivocaciones en el diligenciamiento del formato. Conoce casos de niños y niñas sin vacuna. Si la persona que nos está aportando la información no necesariamente tiene estos datos y dice, no, yo no tengo idea, entonces coloco 0 porque estoy asumiendo la información desde donde me la da quien está siendo entrevistado o quien nos está aportando la información de la estrategia implementada. Luego, ha identificado signos de violencia entre los miembros de las familias. Si los conoce, si sabe, pues se le coloca 1 para sí. Si no tiene idea o no sabe si han pasado o no han pasado, pues se le coloca el 0. Y básicamente venimos a las novedades. En este reporte de novedades es donde podemos precisar que quien nos aporta la información conoce el estado actual de la comunidad en territorio. Este tipo de observación la tendríamos que poner donde cuando tenemos como estrategia las cuñas radiales, las propagandas por las emisoras comunales. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de la comunidad cómo se encuentra, porque quien nos está aportando la información en este caso o quien nos está facilitando el escenario para la información es el el DJ o la persona que maneja la emisora o el productor o quien maneja el canal de televisión local para este tipo de estrategias. Ahora, cuando la estrategia corresponde a información propia de quienes residen en la comunidad, pues entonces aquí como esta información sí es un poco más confiable, pues entonces especificamos de que cuando colocamos el 1 en este caso de conoce niños y niñas con tos. Y entonces si el líder me dice, no, hay como 6 niños que han consultado por fiebre y tos, entonces aquí coloco se identifican 5 niños con tos. O sea, básicamente las observaciones es para precisar todos esos aspectos relevantes que fuimos identificando en estas preguntas claves y obviamente ampliamos la información con el detalle que se requiere. Lo importante era ver el diligenciamiento del formato que correspondía a la pregunta que nos estaban haciendo. Y como tal, recordemos pues que la letra se puede ampliar, que los tamaños se pueden ajustar, que el color se puede cambiar, no tenemos dificultad en cambiarlas todas o cambiar unas pocas. Reconozcamos muy bien el formato y no nos dejemos angustiar cuando empecemos a ver que la redacción nos cambia, pero el sentido de las preguntas sigue siendo el mismo. Para eso el formulario web empieza a generar discriminación de los formatos, como lo vamos a ver a continuación. Pero antes de continuar con ese punto, quiero que nos concentremos mucho en la información que aparece en estas celdas, porque aquí nos dice pregunta correspondiente a formulario web. Aquí nos dice que estas dos preguntas corresponden a la pregunta número 4 en el formulario web, pero antes de meternos ahí, quiero que precisemos cómo es el formulario web y qué hace que se diferencie la subida de la información que es en el mismo enlace, el de llamadas telefónicas, de un formato y de otro. Pues bueno, lo primero es que cuando ya estamos en el portal web, nos aparece una información que nos obliga a suministrar el formulario y es cuál formato de seguimiento se utilizó. En este caso, pues estamos hablando del de acompañamiento a modalidad propia y situaciones especiales. Siempre hay que seleccionar uno de los dos o si no la información no se deja guardar. En este caso, pues seleccionamos el formato de acompañamiento a modalidad propia o situaciones especiales. Volvemos al instrumento y entonces, como hablábamos ahora, resulta que estas preguntas son condicionantes. Nos empieza a decir, estas preguntas, esta información que se va a aportar acá corresponde a la pregunta 4. Fijémonos en que las preguntas que aparecen acá son las que nos dicen dónde se sube la información, lo cual quiere decir que hay mucha información que nos pide el formulario y que no se va a cargar, porque la principal o la que se carga, que es la que nosotros tenemos, es la que corresponde a estos ítems. Entonces aquí nos dice que es la pregunta 4, verifiquemos en el formato, en el formulario web, y el formulario web nos dice efectivamente que la pregunta 4 es la que nos advierte de la zona de georreferenciación y como bien apreciamos acá tiene tanto el código Cuéntame como el nombre que está reportado en Cuéntame. Y efectivamente está en la pregunta número 4. Hay que diligenciar regional, municipio, centro zonal, esto ya lo tenemos supremamente claro. Luego venimos al formato y nos dice, vea que tenemos las siguientes preguntas, la 5, la 6, la 7 y la 21.
Pues bueno, la 21 es la única pregunta que se nos abre de manera diferente cuando diligenciamos este formato en el portal web, que como lo dije al principio es el reconocimiento de de la mujer gestante para darnos cuenta y diferenciarla del resto de la población. Pero entonces tenemos aquí las preguntas 5, 6 y 7 que nos dice número de personas que conforman su comunidad. No nos angustiemos con la redacción que se tiene en estas preguntas porque aquí nos dice total de personas en el hogar. Realmente corresponde al número de personas que conforman la comunidad, el aproximado que nos dieron ellos. Ah, pero es que la redacción del formulario web dice total de personas en el hogar, no importa, hasta el formato también nos está condicionando y diciéndonos cuál es el número en donde se empiezan a cargar esta información. Luego dice la pregunta número 6. Dice número de niños y niñas de 0 a 5 años. Acá evidentemente advierte el número de total de niñas y niños de 0 a 5 años. O sea, como vemos, si bien se cambia un poco la redacción, no se pierde el sentido de la pregunta. Personas mayores de 60 años, no hay ningún problema. Aquí dice que es la pregunta número 7 y efectivamente miramos y es la pregunta número 7. Este numerito es la guía que tenemos en esta barrita de acá que nos empieza a encauzar porque también tenemos preguntas que nos han hecho de que estos numeritos en ese formato que corresponden, pues corresponden a una guía que nos va a ayudar a subir la información en la plataforma web. Estas preguntas. Resulta que aquí tenemos 6 preguntas que son de muchísimo interés, pero solo 3 de ellas se cargan como tal en los datos, que son la 10, la 11 y la 12. La pregunta número 10 nos pregunta total de hogares con acceso a agua de consumo humano. No nos angustiemos por este total, porque la redacción del formulario nos dice a nosotros tienen acceso a agua. Es tienen o no tienen acceso. 1 para sí, 0 para no. Y se pone la información. Como sí tienen acceso, pues se coloca el campo número 1. Total de hogares con acceso a frutas y verduras. No se angustien porque vamos a colocar el 1, ya que la redacción de la pregunta nos dice es si tienen o no tienen acceso a a frutas y verduras. Y luego si ha identificado algunos signos de violencia, no en cuantos, sino la observación de 1 o 0, 1 para sí, 0 para no, y así viene todo cargado en el formulario web. Realmente esta era la orientación que teníamos. Muy sutilmente quisimos generar un diligenciamiento del formato con ustedes para que veamos que desde el descargue hasta el diligenciamiento virtual no tiene ninguna dificultad, tampoco si lo imprimimos y lo diligenciamos de forma manual. Lo importante es tener muy claro cómo se diligencia cada una de las celdas y evitar cometer equivocaciones para el momento del cargue de la información. Esperamos vernos en otra oportunidad y que el video haya sido de mucha productividad para aquellos que apenas están empezando a generar este ejercicio o quienes lo han venido diligenciando de una forma inapropiada frente a las observaciones y orientaciones que nos han dado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Feliz día para todos.